Bienvenidos, feliz sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, aquí ahora en este especial día que nos regalas de nuevo. Padre, te pido que seas tú y no yo el que hable. Te pido que nos guíes a comprender qué es lo que nos quieres decir para estos últimos tiempos. Ayúdanos a saber elegir, discernir entre el bien y el mal. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a proseguir con el tema de la primavera al otoño. Ya es la octava parte. A esta la he llamado, pero del día y la hora ya sabéis por qué. El día y la hora nadie sabe. Acabamos con esta diapositiva la última vez. Recordad que estuvimos hablando de la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, y vimos cómo hicimos un repaso por todas las zonas en la palabra de Dios donde explicaba sobre las trompetas. Hoy veremos alguna más. Pero vimos un detalle y era el significado especial de la palabra Teruah, porque se ocupaba solo para definir cierto tipo de sonido de trompeta. Un sonido de trompeta que vimos que tenía que ver con ¿qué? Pues ahora lo vamos a ver, a recordar. Fuerte clamor, grito, revelación que moviliza y guía al pueblo, que se extiende como el oleaje, que lo divide. Recordemos que hablaba de que era un mensaje que dividía al pueblo, por lo tanto sellaba al pueblo, discernía, decía lo bueno y lo malo. Lo sacude e inquieta, por lo tanto hay un zarandeo, con ansiedad y júbilo. Recordemos esas opciones, estas connotaciones estaban en la palabra trompeta, tanto en griego como en hebreo. Lo prepara para la batalla. Recordemos que había sonidos específicos de trompeta para cada acción del pueblo. Para un sonido se levantaban, para un sonido los guiaban, para un sonido era la batalla. O sea, si la trompeta sonaba batalla y tenían que levantarse, mal íbamos, ¿no? Entonces aquí lo que importa es que oigamos bien el sonido de la trompeta que Dios nos da para cada tiempo. Toca luchar, toca reordenarse, toca lo que toque en cada momento. Y veremos el sonido específico de Teruah para estos momentos. Esos momentos que son, ¿qué? El principio del mes de Tishri. Es el primer día del mes de Tishri. Es el primer día del séptimo mes. Recordemos que ahí empezaba el calendario, laboral, civil. Y que está encarándose a qué fiestas, porque ya solo quedan dos por cumplir. Encarándose al Yom Kippur, que era el día 10 del séptimo mes, aquel día de la expiación, y después ya viene Tabernáculos, el momento ya de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es un momento en el cual esa trompeta tiene que dar un sonido realmente certero porque es todo o nada. Nos enfrentamos ya al fin del tiempo de gracia, ese día del Yom Kippur nos lo está avisando, y después de eso ya viene Cristo. Por lo tanto, tenemos que ver qué caracteriza a ese pueblo, qué caracteriza a ese mensaje que da esa última trompeta. Para darle más, más cuerpo a lo que es la voz de la trompeta, dejé para el final estas dos definiciones, estos dos textos bíblicos. Yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, foné, recordad la palabra, como de trompeta. ¿Quién es este señor? Juan, ¿verdad? Juan el apóstol. En Apocalipsis, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién habla entonces? Cristo mismo. Cristo mismo, como voz de trompeta. La misma palabra que vimos que utilizaba para otras voces de trompeta, la utiliza también para la voz de Dios. Por lo tanto, atentos porque es Dios quien habla. Es importante este concepto, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que lo estuvimos viendo con el estudio que está haciendo el hermano Josep. En Apocalipsis 4:1 dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz, o sea, la voz del otro versículo que hemos leído, que oí, y aquella voz que había oído antes, que es la versión de la Biblia de Jerusalén, para que nos dé clara connotación de qué es lo que habíamos escuchado antes, es la misma voz de Dios, como de trompeta, otra vez la vuelve a analizar, que habla conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. O
sea, que era una voz de trompeta que estaba explicando ¿qué? El futuro, lo que había de venir. Por lo tanto, había que escucharla, porque si no, te pierdes. Si tú no escuchas la voz que te dice, en el futuro va a pasar esto y lo otro, te pierdes. Y si escuchas una que suena diferente, que dice, va a pasar, pero va a pasar otra cosa que no es la que yo digo, te pierdes. Entonces, vemos que es un punto, una línea muy fina que debemos saber dónde pisamos. Si no, nos vamos. Es así, de sencillo y duro a la vez. Por lo tanto, voz como de trompeta es la voz de Dios. Teniendo esto claro, vemos que truá, que tiene ese concepto que diferencia al sonido de trompeta general, es dividir la palabra que más suena como distintiva de este sonido. Un sonido que entra hasta el fondo, que selecciona un pueblo, recorta un pueblo. Y pongo, pero el día y la hora nadie sabe. ¿Qué tiene que ver ese día, esa fiesta de las trompetas, con el día y la hora? Nadie sabe. ¿Qué tiene que ver el mensaje final, un mensaje que va a cortar, que va a sellar, que va a zarandear a un pueblo? Con el día y la hora nadie sabe. Vamos a verlo. Para eso vamos a escuchar un vídeo. Es un vídeo muy extenso, pero solo escucharemos 2 minutos. 2 minutos para ver qué opina, o cuál es, digamos, la tradición judía, qué entiende por el día y la hora nadie sabe. Explicado por unos judíos mesiánicos del ministerio de Michael Root, supongo que lo conocéis. Es el que ha elaborado el calendario a partir de los caraítas. Tiene un calendario muy interesante, que es el que yo os muestro, que veis arriba en la diapositiva. Yo ese calendario lo conseguí a través de este ministerio. Vamos a escuchar lo que nos dicen los comentaristas y luego seguimos hablando. Y también el proyecto de un club de patrocinadores para que ustedes se puedan afiliar. Ahí encontrarán ustedes toda la información. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, tenemos una edición especial, ya que estamos, hermanos Pi, a tan solo unos cuantos días de celebrar el Día de Trompetas. De acuerdo al calendario bíblico hebreo, tengo por acá que se estima que estaremos viendo la luna el día, vamos a ver, el día 10 de septiembre al anochecer es cuando esperamos poder ver la luna y entonces poder celebrar el Día de Trompetas, bueno, a partir de ese momento hasta el día 11 de septiembre al atardecer. Eso si llegamos a ver la luna el día 10 de septiembre. ¿Cómo te preparas, hermanos Pi, para este Día de Trompetas y este inicio de fiestas del otoño del Señor? Así es, Harold, el día lunes por la noche va a ser el 29 de este sexto mes y no sabemos nunca si vamos a ver la luna después de 29 o de 30 días, así que siempre esta es una fecha en la cual estamos muy expectantes. Es el día que se conoce tradicionalmente como el que no se conoce la hora o el día en que sucederá, y por eso todo este simbolismo alrededor de este día, así que muy expectantes a ver si vemos la luna este lunes a la noche y podemos celebrar. Así es, así es. Hermanos, y tal vez como para, de una manera introductoria, para aquellas personas que... Muy bien. Habéis oído, ¿no? ¿Cómo se conoce el día y la hora nadie sabe? La expresión hebrea, el día y la hora nadie sabe. ¿A qué se refiere? Era un hebraísmo, es un hebraísmo. ¿Qué quiso decir Cristo con el día y la hora nadie sabe? Evidentemente tiene un significado literal. Él en ese momento no la conocía, humanizado, ¿no? Nadie de los que estamos alrededor la conoce, nosotros no la conocemos, Dios la conoce, evidentemente. Y ahora Cristo también la conoce, evidentemente. Pero, ¿a qué se refería cuando habló a los judíos el día y la hora nadie sabe? Se refería a los momentos de expectación que hay antes de que empiece el año civil.
cuando acababa cada mes, en el calendario, eran los 28 días, y luego había 2 días, que eran unos días de incertidumbre. Eso pasaba todos los meses. Llegaba la luna nueva, que era totalmente oscura, y hasta que no llegaba la primera uñita blanca de luna nueva, que empezaba el ciclo otra vez de la luna, estaban todos pendientes porque hasta que eso no ocurría, no empezaba el día 1 del siguiente mes. O sea que nadie puede controlar los días a tiempo más de una semana. Clavar los días a más de una semana es muy difícil. Hoy sí, porque hoy sabemos cada segundo, cada microsegundo la luna dónde está. Pero en esos momentos era esa incertidumbre. Pero concretamente el primer día de Tishri, el primer día del 7º mes, es al día que se le conoce como el día, la hora nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Porque todos estaban pendientes con sus trompetas, esperando ese momento. Y cuando ya veían la uña, sonaba el shofar, sonaba todo ahí, como diciendo, ya está, ya empieza la semana. Estamos acercándonos al Yom Kippur. Quedan 9 días de arrepentimiento para el pueblo. Durante todo el mes de Elul, que era el mes sexto, se tocaba el shofar cada día para recordar a todos que había salvación. Deja lo que estés haciendo. No te preocupes. Para ti, el Mesías tiene salvación. Y cuando llegaba el Yom Kippur, cuando llegaba el día de las trompetas, se cambiaba el tono y ya se empezaba a decir a la gente, arrepentíos. ¿Por qué? Porque llega el Yom Kippur, el día de la expiación, el día en el que todo era juzgado, recordad. O sea que, evidentemente, hay una relación más que evidente entre la fiesta de las trompetas, pero el día y la hora nadie sabe, y Truá, el sonido de división. Y la pregunta es evidente. ¿El mensaje día y hora nadie sabe genera división? Creo que todo eso lo hemos vivido, y vamos a ver que alguien lo vivió antes que nosotros. ¿Qué relación hay con un sonido de trompeta certero que divide, pero del día y la hora nadie sabe? Vamos al texto bíblico. Vamos a ver en qué contexto nos explica esto Cristo, ¿verdad? Pero del día y de la hora, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, o sea, directamente, muchas veces decimos, del día y la hora nadie sabe, nos quedamos con ese versículo y va volando el versículo solo, y nos ocupamos solo de ese versículo y el resto del contexto no lo recordamos. Y eso me ha pasado con muchos versículos. Estás leyendo la Biblia y dices, mira, este versículo, está en este contexto. Le da toda una idea al versículo. Pues resulta que este versículo, después de decir esto, viene, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está relacionado, muy relacionado, ese hebraísmo, ¿con qué? Con la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, Noé sabía cuándo venía el diluvio. Evidentemente, ¿no? Le dijeron 120 años. Y él, conforme pasaba el tiempo, no solo iría callando. 129, 120, 119, 100, 50, y él construyendo el arca. Predicando y ministrando. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuándo entró en el arca? 7 días antes. O sea que 7 días antes cesó su labor, cesó su trabajo. La gente ya estaba percibida. Y luego vino el diluvio. Eso va a ser muy interesante más adelante cuando analicemos. No sé si hoy. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La puerta del arca se cerró. La puerta del arca se cerró. Yom Truá, sonido de trompetas, y los que escucharon, entraron. Los que no escucharon, se quedaron fuera. Ese es el mensaje que Cristo estaba dejándoles a estas personas.
fijaros lo importante, nos traslada a Cristo al día 1 del 7º mes. Nos pone en la recta final para llegar a tabernáculos solo con estos 3 versículos y ya diciéndonos como en los días de Noé. Es realmente apasionante. Vamos a ver. Por lo tanto, Truá, pero el día y la hora nadie sabe, fiesta de las trompetas como en los días de Noé. Todo está en la misma línea. Todo. Por lo tanto, hay que añadir a todo esto, al final, la última frase. Pues Dios se acerca para recoger a su pueblo en una fecha concreta, en un momento concreto. Porque Noé sabía cuándo era. ¿Sabía el día concreto? Bueno, el momento que sube al arca, ya se lo podía imaginar, ¿verdad? Que quedaba poco tiempo. Pero el día y la hora nos emplaza al sonido de la trompeta en el mes de Tisrei, y unido a como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Todo el conjunto es lo que nos está diciendo en estos 3 versículos. Y ya nos emplaza en la semana, en esos 22 días, en el principio de esos 22 días del mes de Tisrei. Nos traslada directamente. Vamos a leer lo que dice Elena White en Patriarcas y Profetas. He cogido un párrafo para que nos demos una idea, nos hagamos una idea de lo que vamos a ir viendo poco a poco cuando vayamos desarrollando el tema. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. ¿A quién representaba esa familia? Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. Qué estímulo para la fidelidad de los padres. Esto en el contexto familiar es comprendido. Pasó también en otros puntos de la Biblia, en el Nuevo Testamento incluso, ¿no? Cornelio y demás. Pero a nivel de iglesia, la familia de Dios, siempre hay alguien que tiene que dar el sonido certero. Y cuando da el sonido certero, aquellos que escuchan por él son conocedores de la verdad y por lo tanto accesibles a la salvación. Creyeron por él y entraron en el arca. Y es muy interesante porque son 8 personas. Siempre hemos dicho, esto representa a los 144.000, que viene Cristo y los recoge y demás. Pero es que justamente es un divisor exacto de 144.000. 18.000 por 8 son 144.000. Y es muy curioso porque cada uno representaría hacia 18.000. Bueno, es igual, 8 y 1, 9, también es juicio. Y 144.000, ¿qué es? Juicio también, porque suma 9 también. Fijaros como al final estamos en el juicio, juicio, juicio. Está representando a los 144.000. Y a un líder que hace sonar la trompeta de manera certera y hace que entren en el arca. La simbología es realmente importante, porque el arca era un enmaderado también. ¿Qué era también un enmaderado? El tabernáculo es un enmaderado. ¿Y qué representaba el tabernáculo enmaderado? Al cuerpo de Cristo. Igual que el arca representa al cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Y estaba pintada de rojo o no estaba pintada de rojo? O sea, es muy interesante este concepto. Lo que está diciendo Cristo en esos 3 versículos es muy amplio. Seguimos desarrollando la idea. Pero del día y la hora, predicar la fecha de la venida de Cristo como Noé hizo, sonido de trompeta que divide Truá. Hay un mensaje que no es un mensaje parece que no es muy apacible, ¿verdad? Que es un todo o nada, ¿verdad? Porque hay una puerta que se cierra antes del 2031. ¿Está pasando hoy? ¿Quién se supone que ha de hacer sonar la trompeta en su sonido certero en el tiempo final? La respuesta la vimos ya leída en primeros escritos, en otros cultos que hicimos al respecto, con este tema. El pueblo de Dios en el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Qué es el fuerte clamor del tercer ángel? El cuarto ángel. Eso es conocido y es evidente.
Vamos a desarrollar más todo esto en otros días. Hoy vamos a ir a introducir sobre todo este tema. Aparte de un cuerpo, aparte de un grupo, Elena White también nos dice que hay una persona. Y eso lo tenemos que asumir ya. No lo podemos dejar fuera. Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios. ¿A quién representaban los judíos? Los fariseos que querían evitar el mensaje. A una iglesia corrompida. ¿De acuerdo? Una iglesia ya establecida, oficial, corrompida. Pero la profecía debía cumplirse. Amén por esto. La profecía debe cumplirse. Es igual lo que nos digan. Es igual la oposición. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Cuando nosotros leemos Malaquías 4:5, rápidamente cualquier estudioso de la Biblia te dirá que evidentemente habla de Juan el Bautista, que es el que viene con el espíritu y poder de Elías, antes de que Cristo venga por primera vez, o al menos se manifieste en su obra, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos dice? Alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías, y cuando aparezca, está hablando ella, siglo XIX, finales, y habla de un futuro. Y sabemos que es un hombre, por la traducción del inglés. Cuando él aparezca, when he appears, quizá digan los hombres, tú eres demasiado celoso. Esta traducción es buena. En otras pone piadoso, y es mala. Es mala traducción de earnest. Earnest es celoso, vehemente, poderoso en el hablar, fuerte, directo, ¿de acuerdo? Demasiado celoso. No interpretas las Escrituras de la debida manera. Permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. Vamos a ir viendo cómo identificar el mensaje del tercer Elías, cómo identificar al tercer Elías. Porque va a ser la base para ir en la línea correcta. Más hoy en día, cuando solo escuchamos imitaciones. Hay que decidirse. Y vamos a poner las bases para comprender cómo hacerlo. Va a ser un camino un poco largo, pero tiene que quedar todo expuesto. ¿Cómo identificaremos a este tercer Elías y a su mensaje? ¿En cuántas ocasiones y cómo se ha manifestado el espíritu y el poder de Elías en la historia? Eso es lo primero que me vino a la cabeza. ¿Qué es el poder y el espíritu de Elías? ¿De acuerdo? Es ser como Elías. Se conoce que Juan el Bautista. ¿Alguien más tuvo el espíritu y poder de Elías? Vamos a ir viéndolo. Y la tercera, que es evidente. Si ya está pasando y ha pasado, me lo estoy perdiendo. ¿El tercer Elías se ha manifestado? No son preguntas que deben dejarnos indiferentes, porque si no estamos perdiendo el tren. Recordemos, he aquí el portero. Los que no hayan visto la escuela sabática, la recomiendo. He aquí el portero. Vamos a ir viéndolo y desarrollándolo durante todo este estudio. Vamos a analizar entonces cuándo se manifestó y en quiénes se manifestó el espíritu y el poder de Elías. A Elías lo hablaremos al final, otro día. Hoy vamos a hablar los que representan su espíritu y luego analizaremos esto, para comprenderlo con más profundidad. ¿Ya había pasado antes la controversia con el tema del día y la hora? ¿O somos los primeros que nos encontramos con este problema? No somos los primeros, ¿verdad? 1844. Bueno, un poquito antes, pero sí. ¿Qué dice Elena White al respecto? Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Fijaros, no es Juan el Bautista, no es el tercer Elías porque es anterior a Elena White, no es Elías, es Miller y los suyos. Al escuchar el mensaje, se levantaban con el espíritu y el poder de Elías. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles. ¿Qué es la segur? La segur es un hacha. Se veían obligados. Ellos querían poner a la gente entre la espada y la pared. Porque un árbol, cuando le pones el hacha al pie, o le das fuerte y lo tumbas, o paras
porque el árbol dice, no, yo quiero seguir viviendo. Pero hay árboles que piden ser cortados. ¿Por qué? ¿Porque tú quieras cortarlos? No, porque el mensaje simplemente mueve el hacha. Tú solo la llevas, pero no la mueves. ¿Aceptar el mensaje o no? Aceptar el mensaje o no es lo que hace que el árbol se quede de pie o no quede de pie, o quede tumbado, totalmente. Y se cortan de raíz, por lo tanto no hay renuevo posible. No hay renuevo posible. Los que saben de árboles saben que si cortas un árbol, a veces surge alguna ramita y renace, ¿no? Si queda un tocón, pero cortado de raíz no hay árbol que valga. Y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Evidentemente, ¿qué es lo que se le dice a las personas? Arrepentíos. En su momento, ¿qué también? Arrepentíos y bautizaos. En Hechos también, arrepentíos y bautizaos. Es el mensaje de toda la historia. ¿Por qué? Es una oportunidad para cambiar, ¿no? No se va por ahí matando gente. Lo que vamos por ahí es haciendo que la gente reconozca que hay una posibilidad de arrepentimiento. Y que hay esperanza. ¿Propendía su testimonio a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter? Al resonar la solemne amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje y, echando de ver sus apostasías, lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el de Dios se posó, cuando el Espíritu, es el Espíritu, pasa que, bueno, un día os explicaré por qué pasa esto. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La predicación de una fecha definida para el advenimiento levantó violenta oposición en todas partes, desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado y empedernido pecador. Desde el más alto hasta el más bajo. Y fijaros, es el primer ángel, temed a Dios y dadle gloria. El ministro hipócrita y el descarado burlón decían, fijaros, ¿quién habla? El ministro hipócrita, por lo tanto el que dirige. Y el descarado burlón, el día y la hora. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni los unos ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que terminaban los periodos proféticos y llamaban la atención a las señales que indicaban que Cristo estaba cerca, a las puertas. Muchos pastores del rebaño que aseguraban amar a Jesús decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía en sus corazones. No deseaban que Jesús estuviese cerca. No era el problema la fecha. Eran los pecados que abrazaban, no la fecha. Pero se cogían al clavo ardiendo de la fecha para tener una excusa. No deseaban que Jesús estuviese cerca. Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba porque no andaban por el humilde sendero que traza Cristo. Aquellos falsos pastores, se interpusieron en el camino de la obra de Dios. La verdad predicada con poder convincente despertó a la gente, que como el carcelero empezó a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese mensaje hizo reaccionar a la gente, como lo está haciendo hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero los malos pastores se interpusieron entre la verdad y los oyentes. ¿Cuántas veces está pasando esto? Predicando cosas halagadoras para apartarlos de la verdad. Se unieron con Satanás y sus ángeles para clamar: paz, paz, cuando no había paz. Niegan la fecha, se unen a Satanás y sus ángeles. Fijaros. Quienes amaban sus comodidades y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron que se los despertase de su carnal seguridad. Vi que los ángeles lo anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de las almas.
Los ministros que no querían aceptar este mensaje salvador estorbaron a quienes lo hubieran recibido. Hay ministros que están haciendo que están estorbando a la gente. La sangre de las almas está sobre ellos. Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo. ¿De dónde venía el mensaje de la fecha? ¿De un año definido? Del cielo. No era un invento de hombres. No era ni un error. Fue un chasco, pero no un error. Y el que no comprenda esto, que mire los estudios bíblicos, si no hablamos en privado. Para perseguir a Guillermo Miller, o sea, todo esto era ¿para qué? Para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia, y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él, y al salir del lugar de la reunión, le acechaban algunos para quitarle la vida. Para quitarle la vida. Este ministerio ya ha recibido amenazas de estas. Y eran cristianos. Supuestamente cristianos. Pero Dios envió ángeles para protegerlo, y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas. Su obra no estaba aún terminada. Los más devotos recibían alegremente el mensaje. Sabían que dimanaba de Dios y que había sido dado en el tiempo oportuno. Los que reconocían el mensaje sabían que venía de Dios y que llegaba en el momento justo. Los ángeles contemplaban con profundísimo interés el resultado del mensaje celestial. Y cuando las iglesias se desviaban de él y lo rechazaban, consultaban ellos tristemente con Jesús, quien apartaba su rostro de las iglesias y ordenaba a sus ángeles que velasen fielmente sobre las preciosas almas que no rechazaban el testimonio, porque aún había de iluminarlas otra luz, los otros ángeles posteriores. Pero fijaros, los ángeles, por supuesto, que vienen del cielo, aquí están a favor de ese mensaje. Protegerán especialmente ese mensaje, porque no era un mensaje que no venía del cielo. Vi que si los que se llamaban cristianos, hubiesen amado la aparición de su Salvador y hubiesen puesto en él sus afectos, convencidos de que nada en la tierra podía compararse con él, habrían escuchado gozosos la primera intimación de su advenimiento. Pero el desagrado que manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor era prueba concluyente de que no le amaban. Hablemos de amor de Dios. Muchos hablan de verdad, muchos hablan de amor, pero ¿quién habla del amor a la verdad? Amor a la verdad. No le amaban, porque no aceptaban la verdad. El que ama a Dios, cuando ve la verdad, la abraza. Satanás y sus ángeles triunfaban echando en cara a Cristo, y sus ángeles, que quienes profesaban ser un pueblo, tenían tan poco amor a Jesús, que no deseaban su segundo advenimiento. O sea, Satanás se burlaba. ¿Podéis burlaros lo que queráis de nosotros? Entonces, ¿de quién sois hijos? ¿De quién? ¿Del diablo? Conflicto de los siglos, página 368. Nadie sabe el día ni la hora. Era el documento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Ya lo hemos presentado en otras ocasiones, pero quería volver a presentarlo, porque hemos oído la voz de los mismos judíos mesiánicos
explicando qué significa. Hemos visto en qué contexto está. ¿No es armoniosa la explicación? ¿Es clara la explicación? Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de su venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. A las puertas. Hay un portero, recordad, ¿eh? No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra, que hemos visto hoy en la escuela sabática. Justamente esto. Nada nuevo anula lo anterior. Lo amplía, lo complementa, le da más luz, más profundidad. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano. Negarse a averiguarlo ya es burlarse. Negarse a averiguarlo. Puedes saberlo o no saberlo, pero negarte a buscarlo, negarte a averiguarlo, es pecado. Será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé, otra vez, no supieron cuándo vendría el diluvio. Esto es lo que estaba diciendo en los versículos bíblicos. Esto es lo que estaba diciendo. No lo neguéis, estaba diciendo. No que lo negaréis, sino que no lo negaréis. Porque escuchaban los hebreos, ¿eh? Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida. Una pregunta interesante, que ya analizaremos más adelante, pero hay un versículo que nos recuerda, cuando Cristo venga, que os encuentre haciendo esto, ¿no? Dándole alimento a su tiempo, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ¿estaremos dándole alimento a su tiempo? ¿O estaremos escondidos? ¿O ya el tiempo de gracia se habrá acabado y aunque nosotros demos el mensaje, ya no habrá nada que hacer con los perdidos? ¿Qué de las dos cosas estamos haciendo? ¿Es una contradicción? ¿Se equivoca la palabra de Dios? ¿No lo entendemos bien? Si buscamos en hebreo se entiende esto, ¿eh? Entonces, ¿por qué dice eso? Que cuando llegue o se encuentre haciendo esto. ¿Qué es el fin del mundo? Lo estuvimos viendo, ¿verdad? Lo estuvimos viendo ya en primavera del otoño, ¿qué es el fin del mundo? Y el fin del mundo es el zarandeo. El fin del mundo es el sellamiento. El fin del mundo es negar al Espíritu Santo. En ese mensaje que divide. Eso es el fin del mundo. El día 1 ya empieza el fin del mundo. Con la trompeta ya empieza el fin del mundo. Que os encuentre haciendo esto, dice. Porque cuando yo venga, ¿y cómo viene si no es Él? ¿Quién viene? Porque estamos viviendo la noche y Él viene en el alba, ¿verdad? Será un alba su venida. ¿Quién cuida las ovejas de noche? El portero. El portero. Debemos conocer al portero. Sigamos. No sé ni dónde estoy. Mi Señor Santarmín, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida. Eso. A los que nieguen, velad pues. Eso. Dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así, ¿no? Lo que hemos dicho ahora. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón,
¿Cómo? Si no velas. ¿A todos vendrá como ladrón? No, si no velas. Y no sabrás en qué hora vendré a ti. O sea, algunos no salvarán la hora, y otros sí. Los 144.000 conocerán el día y la hora, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien, los que no esperen es porque no querrán averiguar cuándo viene. Mensaje que divide. Ya dividió en su momento, lo estamos leyendo, ¿eh? La historia se repite. Se repite, recordemos, tercer Elías, segundo Miller. Los que no recuerden la conferencia o la charla sobre esto, que la miren. Es el mismo mensaje que se repite. Los 4 ángeles, también recomiendo mucho. Son uno, en realidad. El cuarto es el grupo de los 3 anteriores, con el énfasis. Salid de ella, pueblo mío. Veremos esto también. Hoy no. ¿Alguien más manifestó ese espíritu y poder de Elías a lo largo de la historia? Hemos hablado de Miller, porque estaba más concretamente ligado con el tema del día y la hora nadie sabe, pero ¿qué más ámbito abarca el espíritu y el poder de Elías? Porque no solo es fecha, hay más cosas. ¿Los reformadores tenían el espíritu y poder de Elías? ¿Sí o no? En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Hay una tendencia hoy en día también, ¿no? Ora un mes antes por una persona, antes de hablarle, y luego le hablas, ¿no? Con el buen ejemplo, con la oración, se van a convertir. Bueno, no tenemos tanto tiempo, pero el Espíritu de Dios vino, el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías. Dios ve el tema y envía su Espíritu. El Espíritu de Elías entonces tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? ¿O no? Viene de Dios, ¿verdad? Viene del cielo, ¿verdad? Pues es el Espíritu Santo especializado como Espíritu de Elías, porque la situación lo requiere. Impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. O sea, no viene este día, esta fecha, no, también hay otra cosa ahí. Hay un rey malvado y un pueblo apóstata que hace falta denunciar. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar, ¿no? Ay, ¿lo digo o no lo digo? Seguro que no será un momento de división, no será tal. Pero llega el Espíritu y dice, no, esto tiene que decirse. No podemos esperar más. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. ¿Eso es amor o no es amor? ¿Es amor a la verdad y amor al prójimo o no? Hay peligro. Tú, cuando quieres a alguien, le avisas del peligro, ¿no? Y lo haces de manera fuerte, vehemente, con celo, porque si no, no se entera ni que es peligroso. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Por lo tanto, cada generación de Dios ha tenido el espíritu de Elías, porque en cada momento ha habido alguien que ha tenido que levantarse y decir, esto no es así. Y se os pueden ocurrir miles de nombres. ¿Jeremías y Pablo tenían el espíritu de Elías? Elías fue acusado de turbar a Israel. Qué raro esta acusación, ¿verdad? Jeremías lo fue de traidor. San Pablo, de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. ¿Qué es cismático? Cismático es dividir, ¿no? ¿Soy yo que quiero partir la iglesia?
No. ¿Qué la parte? El hacha, ¿no? Es el mensaje el que la parte. Es la trompeta el que divide. Es truá el que divide. Multitudes, o sea, somos víctimas del mensaje. ¿Eh? Tantos los que lo dan como los que lo reciben. ¿Eh? A nivel humano, ¿eh? Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con limitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios, que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. ¿Estamos preparados para esto? Es espíritu de Elías, ¿eh? En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir sus exigencias. No. El hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se lo dio a los reformadores anteriores. Hay oposición, me van a perseguir, me voy a quedar solo. Es igual, porque el espíritu de Elías es el que lo mueve. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegarán hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad no para sí solos, sino para que por intermedio de ellos el conocimiento de Dios iluminase la tierra. Es un mensaje que va a iluminar la tierra. Eso está relacionado con el espíritu de Elías. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? En tal caso deben dejarla brillar para el mundo. Para el mundo. El destino es el mundo. Hechos de los Apóstoles. El apóstol sabía que no podía esperar justicia de parte del pueblo, que por sus crímenes estaba atrayendo sobre sí la ira de Dios. ¿De quién habla aquí? Sabía que, como el profeta Elías, estaría más seguro entre los paganos que entre los que habían rechazado la luz del cielo. Y endurecidos sus corazones contra el Evangelio. Había un grupo, que era el pretendido pueblo de Dios, que había endurecido sus corazones, y ya no podía acudir a ellos. ¿A quién acudió? A la viuda de Sarepta. Ahí es donde se encontró bien. Ahí fue aceptado. Una mujer que no era israelita, pero que buscaba a Dios, acepta al profeta y lo guarda en su casa. A esto se refiere esta cita. Es impresionante. ¿El tercer Elías tendrá que hacer lo mismo? ¿Ha hecho lo mismo ya? ¿Ha tenido que salir? ¿Y ha sido aceptado por los de fuera más que por los de dentro? Es muy interesante, porque está definiendo un espíritu muy concreto. Cansado de la lucha, su activo espíritu apenas podía soportar los repetidos aplazamientos y la agotadora incertidumbre de su juicio y encarcelamiento. Por lo tanto, decidió ejercer su derecho de ciudadano romano y apelar a César. Está diciendo lo mismo que Elías, pero ¿quién es el que está apelando aquí? Pablo, ¿eh? Elías fue a ver a Sarepta, pero Pablo tuvo que ir fuera también. Fue el que fue enviado ¿a quién? A los gentiles, ¿no? Es el mismo espíritu. Eliseo. Cuidado con Eliseo, ¿eh? ¿Eliseo qué tenía? Porque hablamos mucho de Elías, ¿eh? Hablamos mucho de Elías, ¿eh?
El efectivo reproche de Eliseo ante la insolencia es un error, perdón, esto es el título, es un error la idea de que debemos someternos a los caprichos de los niños perversos. Eliseo, en el mismo comienzo de su obra, fue burlado y befado por los jovenzuelos de Betel. Era un hombre muy bondadoso, pero el Espíritu de Dios lo movió a pronunciar una maldición contra los maldicientes. Ellos habían oído de la ascensión de Elías y habían hecho objeto de sus burlas a ese solemne acontecimiento. Eliseo demostró que no habían de burlarse de él, viejos o jóvenes, en su sagrado ministerio. Cuando le dijeron que ascendiera, como Elías lo había hecho antes, los maldijo en el nombre del Señor. El terrible juicio que cayó sobre ellos provino de Dios. Iros burlando del mensaje del tercer Elías. Iros burlando. ¿Qué pasó aquí? Eliseo, que tenía doble porción del espíritu de Elías. Doble porción. Muy interesante también. Recordemos que Elías, al ascender, le dice, ¿qué quieres, no? Y él lo que quiere es doble porción de su espíritu, le dice, ¿no? Dice, si me ves ascender, te la daré. Y efectivamente asciende al cielo, en vida Elías, y es cuando él recibe la doble porción. No nos burlemos del mensaje, como hicieron con Miller. Burlones, decía. Recordemos que los que no aceptaron la entrada en el lugar santísimo de Cristo en 1844, se les cerró la puerta también. O sea que se acabó para ellos también. Muy interesante. No nos burlemos de Elías. Miller otra vez. A Guillermo Miller y sus colaboradores les fue confiada la predicación del mensaje en los Estados Unidos, y la luz que encendieron sus labores resplandeció hasta en tierras distantes. No quedó solo allí, quedó fuera también, llegó fuera también de Estados Unidos. El Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad y se lo indujo a buscar eslabón tras eslabón hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad, la palabra que según él no era inspirada. Ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las Escrituras explica la otra y que cuando un pasaje le resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Al continuar su examen de las profecías, descubrió que los habitantes de la tierra estaban viviendo en las horas finales de la historia de este mundo, pero que no lo sabían. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Los demás no lo saben. Y eso es lo que a él le movió. Ese espíritu también es espíritu de Elías. Observó a las iglesias y vio que estaban corrompidas, que habían trasladado sus afectos de Jesús al mundo, que estaban buscando honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar sus tesoros en el cielo. Pudo ver hipocresía, oscuridad y muerte por todas partes. Su espíritu se conmovió en su interior. Dios lo llamó para que abandonara su granja, así como llamó a Eliseo para que dejara sus bueyes en el campo de labor a fin de seguir a Elías. Doble porción. Elías y Eliseo, doble porción. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos, y santificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. ¿Quiénes la recibieron? Los que sacrificaron su orgullo y su opinión personal. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias
y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. ¿Qué ha dicho? Salarios, iglesias. Para irse con la única iglesia, el único pueblo. ¿Quién proclamaba? La venida de Jesús, en una fecha concreta, en un momento concreto. Y cada uno de nosotros, ¿podemos tener el espíritu del poder de Elías? Un gran esparcimiento previsto. Debemos realizar una obra concienzuda en educación. Los jóvenes de nuestras editoriales debieran recibir instrucción práctica en todos los ramos de la obra relacionados con la impresión de libros. Después, si la providencia de Dios los dirige hacia otros países, pueden aprender el idioma y ser capaces de publicar para los habitantes de ese país la verdad que Dios nos ha encomendado y que debe difundirse en toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor está enviando a sus ángeles a preparar los corazones de la gente para que reciban la verdad. Y si nos dedicamos solamente a su servicio, se nos enviará el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué podemos hacer nosotros para recibir el espíritu y el poder de Elías? ¿Esperar a que la providencia decida que eres tú? ¿Que tú tienes que moverte? Estoy sentado en el sofá y recibo una llama de fuego y de repente tengo el espíritu y el poder de Elías? ¿Qué es lo que muchas iglesias carismáticas buscan? No, ¿qué está diciendo? Si nos dedicamos solamente a su servicio. Entonces hay que dejar de trabajar, hay que dejar, ¿no? Una reforma. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar algo en nuestras vidas. Hay que seguir trabajando, evidentemente. Hay que seguir alimentando a tus hijos, hay que seguir haciendo. Pero todo tiene que ir alrededor de un solo servicio. Entonces comprenderemos a Elías. Comprenderemos el espíritu completo. Jesús, ¿tenía el espíritu de Elías? ¿Tuvo que reformar Jesús? ¿Tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal Jesús? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Eso es amor? Madre mía, si es amor. Mateo 23:30, y decís: si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Bueno, este no era el que quería poner, pero quería poner el de... Veo que con las prisas he puesto otro, pero bueno, interesante también. Quería poner el de: sois engendros de víboras, ¿no? Cristo, al igual que Elías, tuvo que llamarles víboras. ¿A quién? A los fariseos. Curioso que se citen las dos maneras de hablar de esas dos personas. Jesús y Juan el Bautista. Vamos a ver un paralelismo entre ellos, poco a poco. Juan el Bautista. Juan el Bautista nos va a dar un poquito más. ¿Qué hizo grande a Juan el Bautista? Negó su atención al cúmulo de las tradiciones presentadas por los maestros de la nación judía y la dirigió a la sabiduría que viene de lo alto. Antes de su nacimiento, el Espíritu Santo testificó de Juan: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fijaros, de los padres a los hijos, unir familias. Recordad a Noé y su familia. Hay que volver a unir familias para que esto pueda suceder. También podemos llevarlo al punto espiritual. Padres espirituales, hijos espirituales. Está la familia de Dios también. Juan el Bautista salió en el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. Y la reforma no es solo alimentaria. La reforma es completa. Completa.
Cuerpo, mente, espíritu, iglesia. El profeta Malaquías declara, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres, etc. Esto lo hemos leído también para ¿quién? Para el tercer Elías, ¿recordáis? Malaquías 4:5. Lo hemos leído para él también. Elena White lo escribió en referencia a los dos, al tercero y al segundo, uniéndolos. Uniéndolos. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Hay una preparación para la primera que es paralela a la segunda. Hay que estudiarlas para comprender al tercer Elías y a su mensaje. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías, está hablando de Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías. Denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. No es solo fecha, hay que decir también otras cosas. ¿Qué está pasando, no? Sus palabras eran claras, directas y convincentes. No se iba por las ramas. Pim, pam, como decimos aquí. Directo al grano. Con la verdad por delante. Y eso molesta. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió, muchedumbres acudieron al desierto. Fijaros qué simbología. ¿Salir de dónde? De las ciudades al desierto para encontrar a Elías. Salir, como decía el otro día, no recuerdo, creo que Javi lo comentó, que hay muchos temas con salir para encontrar a Cristo. En una escuela sabática lo comentó. Salid. Y salieron al desierto y encontraron a Elías. Sin miedo. En pleno desierto estaba Elías, el que decía la verdad. Solo hace falta que haya uno. Y que sea certero. La voz de Juan resonó como una trompeta. Vaya, volvemos. Parecía que le habíamos dejado la trompeta. No, volvemos. La voz de Juan resonó como una trompeta. Recordemos que Dios también sonaba como una trompeta. Su comisión era: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. No había recibido educación en las escuelas humanas. Dios y la naturaleza habían sido sus maestros. En la tarea de preparar el camino para el advenimiento de Cristo, se necesitaba uno que fuera tan valiente como para hacer oír su voz, al igual que los profetas de la antigüedad, y amonestar a la nación y amonestar a la nación degenerada para que se arrepintiera. Llevaba el peso de todos los profetas anteriores, de la antigüedad en él, porque en él se cumplían todas las profecías anteriores, y en el que había de venir, al que anunciaba, que predicó durante, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo predicó? Juan, 6 meses. 6 meses. Vamos a ir quedándonos ya con el 6. Esto no sé por qué lo he puesto 2 veces. Vale. Cuando los... A ver. Bueno, es la última lectura, ¿de acuerdo? Son 3 diapositivas y acabamos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante porque quiero acabar aquí. Vamos a comprender que hay algo más que no espíritu de Elías. Espíritu de Elías es genérico. Es para definir un mensaje, una manera de hacer, cómo viene, en qué momento, pero hay algo más. Hay algo más. Cuando los delegados llegaron, había una multitud congregada que escuchaba sus palabras. Habla de Juan el Bautista, cuando está bautizando. Con aire de autoridad, destinado a impresionar a la gente y a inspirar deferencia al profeta, llegaron los altivos rabinos. Con su movimiento de respeto, casi de temor, la muchedumbre les dio paso. Ya llegaban todos ya pues, llenos con sus ropas, ¿no? Y todos se abrían para que fueran pasando, ¿no? Los notables, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se llegaron ante el profeta del desierto. ¿Tú quién eres?, preguntaron. Atención, Atención. Esto va a ser muy importante a lo largo de todo este tema. Estas preguntas que hacen los fariseos. ¿Cuántas veces la palabra de los judíos ha marcado la historia? Por criticar a Dios. ¿Cuántas veces sus acciones han sido profecías?
Que la sangre su sangre recaiga sobre nosotros, sobre los hijos de nuestros hijos. ¿No? Clávala en el costado porque a ver si está muerto. ¿De quién fue idea? De los judíos. O sea, a los judíos se les ocurre clavar en el costado y eso es lo que nos salva. ¿Qué es esto? ¿Nos hemos vuelto locos? Es que es locura para nosotros. Es un misterio. ¿Y todos los misterios se explican dónde? ¿Dónde se explican todos los misterios? En el misterio de la cruz. De eso hablaremos si Dios quiere también. ¿Tú quién eres?, preguntaron. Yo no soy el Cristo, contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. ¿Quién pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿No es? ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Qué es una voz que clama? Es una trompeta. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. El pasaje al que refirió Juan es la hermosa profecía de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Voz que clama en el desierto. Barred camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y manifestárase la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Toda carne juntamente la verá. ¿Eso a qué nos suena? Todo ojo lo verá. A todo ojo lo verá, ¿verdad? Pero eso no se refiere a Cristo. Cuando Él se manifestó, ¿le vio todo ojo? Es muy curioso, ¿eh? Pero cuando se manifestó Juan el Bautista, todo el mundo pasó por allí a ver qué pasaba. Por eso iba a todas las fiestas. Por eso fueron los 6 meses de cosecha. Porque es cuando venía todo el mundo a verle. Toda carne. Muy interesante esto. Otra vez un paralelismo, ¿verdad? Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. Entonces la humildad y el amor abnegado, tan poco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte. ¿Cómo? ¿El Evangelio qué es? Por definición, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la palabra? Cristo, ¿verdad? El verbo. En cambio, y aquí dice que era ¿qué? ¿Qué era Elías? ¿Qué era Juan el Bautista? Una parte de Jesús. Una parte de Jesús. ¿Cuándo era la venida de Cristo? ¿Cuándo era el fin del tiempo, hemos dicho? ¿2031? ¿Sí? ¿O antes? Ahora dirá, mira, pero está diciendo, los tiempos serán acortados. ¿Cuándo es el sellamiento? Antes. Ya lo estuvimos viendo. ¿Cuándo es el zarandeo? Antes. Hay alguien que tiene que hacer algo antes. Aplanar los lugares altos, rellenar los huecos con piedrecitas, para que cuando venga el rey tenga el paso libre y pueda ir recogiendo a todos
sin problema, porque ya alguien que es parte de él ha hecho el trabajo. Hablo de un pueblo, hablo de un mensaje y hablo de un líder. Ya estamos otra vez, no sé dónde estoy. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia. Esto lo he leído ya. Sí, sí, sí. Me suena. Los rabinos continúan preguntando. Ay, madre. Los rabinos continuaron preguntando, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Las palabras el profeta se referían a Moisés. ¿Por qué lo he puesto en negro? Moisés. Hoy hemos hablado en la escuela sabática y hablaremos más de Moisés. ¿Por qué le preguntan Moisés? Esperaban que resucitara Moisés. Los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y de la historia de Israel. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Aún se cree. Los judíos aún lo esperan. En Pascua dejan una silla vacía por si se presenta Elías. En Pascua. No en tabernáculos. En Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué venida estaban esperando? La de Elías, en Pascua. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Atentos, por favor. Un significado más profundo. Cuando él dijo no, no era modestia. Era palabra de Dios. Y tenía un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan, y si queréis recibirlo, este es Elías, el que había de venir. ¿Cómo se define a Cristo a veces? ¿El que es? ¿El que era? Y el que ha de venir. Fíjate, Cristo hablando de Elías, parte de él, de esa manera también. Y dice, este es Elías. No dice, este tiene el espíritu y el poder de Elías. Fijaros, es el matiz. Es muy interesante. Dice, este es Elías. Completo. El que había de venir. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Veremos, cuando vayamos estudiando, cómo tiene las características de lo que hizo Elías. Mismos sentimientos, misma finalidad. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. Para ellos no fue Elías. Fijaros lo brutal de estas declaraciones. ¿Para quién no fue Elías? ¿Para quién no fue Elías? Para los que no le esperaban, para los que no le reconocieron. Para los fariseos no era Elías. ¿Para quién era Elías? Lo veremos la próxima vez, en el próximo capítulo. ¿Para quién era Elías? Para ellos no era Elías. Fijaros qué importante. Lo trasladamos al tercer Elías. ¿Para quién no será Elías? Para la iglesia y todos aquellos que no acepten el mensaje con ese espíritu, claro, evidentemente. Pero fijaros la iglesia. ¿Recordáis a Elías? Bueno, lo estudiaremos, con Acab, Jezabel.
lo que representaban. Ya lo estuvimos hablando en su tiempo, cuando hablamos de la primavera. Volveremos a retomarlo y veremos qué sentido tenía. Para ellos no era Elías. A los suyos vino y a los suyos no le conocieron. ¿Recordáis a quién se aplica esto? A Cristo, ¿verdad? Es muy interesante. ¿Quién lo reconoció? Los suyos. Primero había que reconocer a Elías. Para ellos no era Elías. Quedémonos con estas palabras. Para ellos no era Elías, porque para otros sí lo será. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Igual que Cristo. O sea que una cosa es el espíritu y el poder de Elías, que ha estado en toda la historia, en todo el pueblo de Dios, porque siempre ha hecho falta una reforma, y otra cosa es Elías. Elías, porque Elías, el espíritu de Elías, que es Elías completo, prepara un pueblo para la venida de Cristo, como hizo Juan el Bautista. Y el tercer Elías, Elías completo, preparará un pueblo para la segunda venida de Cristo, como hizo Juan el Bautista. Y el espíritu que los une es el espíritu de Elías, que lo estudiaremos. Fijaros lo interesante. Sí que era Elías, el que esperabais. Le estaba diciendo a los fariseos, el que esperabais es él. Y yo, el Mesías que esperabais también. Y tampoco. Seguid esperando. Entonces, ¿quién será el falso tercer Elías? Bueno, lo dejaremos para más adelante. Me gustaría acabar con esta cita de Maranata, el Señor viene, porque realmente es muy poderosa. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de la prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de obedecer el cuarto mandamiento. Pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo y el fuerte clamor del tercer ángel, ¿cuál es? El cuarto. Cuando el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y a su imagen, se trazará claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero. Divide lo falso de lo verdadero. Truá. Truá. Si no somos truá, ya podemos ir a casa a dormir. Bueno, hermanos, acabamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sea santificado tu nombre. Ha sido toda nuestra intención. Señor, que tu Santo Espíritu haya estado aquí y que nos acompañe en el resto de sábado. Ayúdanos a ser luz, a hacer las cosas como tú crees que debemos hacerlas, no como nosotros lo creemos. Ayúdanos a estar preparados para recibir el Espíritu y el poder de Elías, porque si no, sin ese único Espíritu no hay iglesia, no hay pueblo, no hay cuerpo. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén.